tenía destino. Israel tenía una tierra que tenía que poseer. Y a mí eso me enseña mucho. Me enseña que la prioridad de David fue la presencia de Dios, es decir, su relación con Dios. Pero lo segundo que hizo, dijo, bueno, ¿qué me prometió Dios? ¿Qué nos prometió? Y nos prometió una tierra. ¿A quién se la prometió? A Abraham. ¿Y qué le prometió? Y bueno, le prometió de acá, acá, de aquí, acá. Y David dijo, y bueno, salgamos a reposeerla. Y lo segundo que David hizo es reunió todo el ejército, reunió toda su gente y salieron a poseer lo que Dios le había prometido a Abraham. Escúcheme bien, lo que Dios le prometió a Abraham no era una nación, una tierra muy pequeña, era bien grande. ¿Sabe de dónde empezaba? Del río Éufrates y el Tigris, por allá arriba en el norte, donde está Irak ahora. De ahí empieza la tierra prometida. Y David dice, bueno, eso está al norte. Y bueno, vamos al norte, vamos a pelear. Y entonces en el pasaje que yo les leí, dice que el rey de ese del norte estaba peleando su guerra privada en el norte por el río Éufrates. Y David dijo, este es el momento de atacarlo, cuando él está peleando contra otro enemigo. Y David entonces atacó y destruyó a toda esa gente. Ellos eran los arameos, los de Siria. Él tomó todo ese territorio. Pero escúcheme bien ahora. Cuando él toma ese territorio, cumpliendo con la voluntad de Dios, cumpliendo con la herencia que Dios le había dado a Israel, haciendo lo que Dios quería que él haga, no estaba haciendo una locura, no estaba desobedeciendo a Dios. Dios lo puso a él como rey para que él tome la herencia que Dios le había dado a la nación. No es que estaba haciendo una loquera, estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Y cuando él entonces está peleando, derrota a los sirios, derrota a los moabitas y entonces toma a todos esos soldados, pero encontró que había 1000 carros con 1000 caballos. Eran carros errados. Y dice que David los desarmó, 900, pero se quedó con 100. Y a Dios eso no le gustó, porque Dios le había prohibido a Israel pelear con carros y caballos. Todos los demás países, todas las demás naciones, todos los demás ejércitos tenían carros y caballos. Esos eran los tanques de guerra de aquel tiempo. Pero Israel no podía pelear con carros y caballos. Israel solamente podía pelear con arcos y flechas y lanzas y escudos, nada más. Israel cuando peleaba con estos ejércitos que tenían carros y caballos, tenían problemas serios. Por eso Israel cuando venían a ver los carros y caballos venir en contra de ellos, ellos escapaban al monte. ¿Por qué se escapaban al monte? Porque los carros y caballos no podían subir. Y las naciones de alrededor decían, el Dios de Israel es el Dios de las alturas. No se rían, no me digan amén, eso, a mí no me gusta eso. No me gusta que el enemigo diga, el Dios de Israel solamente le funciona, el Dios de Israel solamente los ayuda en el monte, pero en el valle ganamos nosotros. Y por eso David después cuando es grande escribe el Salmo 121 que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Hace dos preguntas. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados que cuando los carros y los caballos lo atacaban, ellos escapaban al monte, buscaban, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Buscaban socorro en el monte. Y Dios, entonces el salmista dice, no, mi socorro no viene del monte, mi socorro viene de Jehová, que hizo los lugares altos y los lugares bajos. Si Dios me va a ayudar en el monte, me tiene que ayudar también en el valle y me tiene que ayudar contra carros y caballos. Y por eso, escuchen, y por eso David escribe también el Salmo 20 y ¿qué dice? En el Salmo 20 él dice, algunos estos confían en carros y confían en caballos, pero nosotros en el nombre de Jehová haremos memoria. Ya David tuvo que aprender, por eso el Salmo 20 lo escribió después de esta. ¿Por qué? Porque Dios les tenía que enseñar que su confianza no podía estar en la tecnología.
Su confianza no podía estar en los expertos. Su confianza no podía estar en las armas que funcionaban para la otra gente. Que su confianza tenía que estar en Dios. Y David, ¿sabe lo que hace? Tiene miedo. Dice, recién empecé la conquista y estos carros cerrados se ven bien. Me voy a quedar con 100. Y eso a Dios. Y cuando usted empieza a leer el Salmo 60, se da cuenta que David empieza arrepintiéndose, empieza confesando, empieza diciendo, Dios mío, tú nos has desechado, nos has dejado. Estamos en medio de la guerra y nos has dejado. ¿Saben por qué? Porque David estaba peleando en el norte. ¿Dónde estaba peleando? En el norte. Y de repente, mientras estaban haciendo la voluntad de Dios, estaban cumpliendo con el deseo de Dios, estaban tomando su destino, su herencia, en el norte, de repente sucede algo. De repente le mandan, no sé lo que le mandaron, pero seguro que en aquel tiempo se comunicaban con hombres que corrían y venían, eran mensajeros, y de repente vino un mensajero y le dice, David, malas noticias. ¿Y qué pasó? Nos atacaron del sur. Los edomitas entraron a la tierra y atacaron. Y allá abajo no tenemos ningún ejército porque estamos todos acá arriba en el norte. Estamos todos haciendo la voluntad de Dios acá arriba en el norte. Estamos ocupados haciendo la voluntad de Dios, pero ¿sabes qué? Los edomitas entraron por el sur. Y por eso David entonces empieza a decir, Señor, ¿qué pasó? Creía que yo estaba haciendo bien las cosas. Yo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. Y de repente el enemigo encontró una brecha y Y en esta noche yo no te vengo a hablar de guerra espiritual. En esta noche no te vengo a hablar del enemigo. En esta noche te vengo a hablar de cuando el enemigo ataca porque yo le abrí una puerta.